Hace 500 años, Suiza se encontraba al borde de la guerra civil, a punto de desgarrarse. Nicolas de Fleur, esposo, padre de una familia numerosa, campesino, oficial, juez y luego eremita reconocido por su sabiduría y su discernimiento, interviene en el conflicto y preserva así a su país de la ruina. Hoy Suiza lo reconoce como padre de la patria. Cuando el hermano Nicolás nació en 1417 en Flüelinghaft, fue un año importante. El Concilio de Constanza ponía fin a un periodo donde la Iglesia era dirigida por 3 papas. Sin embargo, aquí en Obwalden no se sabía mucho acerca de lo que pasaba afuera. El horizonte de la gente se limitaba a un radio de 30 kilómetros y luego, más lejos, alguien sabía algo más. La gente no sabía ni leer ni escribir. Incluso el gobierno era analfabeto. Sin embargo, no eran menos inteligentes. Simplemente carecían de la oportunidad de aprender. Vivían al ritmo de las estaciones. La herencia religiosa se transmitía oralmente en familia. Nicolás creció en este contexto. Buscaba desde muy joven la soledad, pero paradójicamente también amaba estar con la gente. Es por ello que se comprometió políticamente. Capitán y mercenario. Cuando había guerras, eran los jóvenes los que iban. Nicolás se opuso al hecho de ganar dinero como mercenario. Para los suizos, que eran campesinos, era el mejor negocio. Además, el botín recogido era una excelente fuente de ingresos adicionales. Sin embargo, tan pronto como se casaban, no iban más. Era igual bastante brutal. No había Convención de Ginebra en esa época. Nicolás había condenado eso. Poseía una gran autoridad moral. En el vientre materno, Nicolás dice haber visto el cielo, una estrella que ilumina toda la tierra. Esto me recuerda a la segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice: reconocimos a través del rostro de Jesús el ser y la naturaleza de Dios. Jesús es esa estrella brillante de la mañana que ilumina el mundo. Se trata de esa luz que las palabras no pueden describir. Todos estamos llamados a reflejar el rostro de Jesús. Sin embargo, cada nuevo siglo trae hombres y mujeres que Dios elige para revelar la luz de su rostro. Pienso en San Francisco de Asís, en el cura de Ars y muchos otros. Nicolás es para mí un retrato del corazón de Dios, una fuente de revelación de quién es realmente Dios. Esposo, padre de familia y juez.
Se casó con Dorothea Wies a la edad de 30 años, una edad avanzada para su época. Su esposo debía tener 15 o 16 años de edad. Construyó una casa para su familia. Era ese suizo bien arraigado a la realidad. Hizo lo que Dios le propuso. Es así que se convirtió en agricultor, casado con una mujer 15 años menor que él, dio vida a 10 hijos y se convirtió en un hombre público porque Dios le había regalado una inteligencia, un espíritu de consejo y un conocimiento que hicieron de él un hombre en quien la gente confiaba. Fue reconocido y apreciado como juez. Siempre cuestionó su conciencia y actuó en consecuencia, en su alma y conciencia. Él era ante todo alguien que no se deja comprar. Era incorruptible. Fue por eso que se retiró de sus compromisos, cuando dos deshonestos financieros recibieron la ciudadanía local. Eran personas que se habían comprado un pasado recto con el fin de obtener así la protección del gobierno cantonal y así poder continuar en sus negocios bélicos. Él condenó categóricamente este tipo de cosas. Dios lo llama a ser eremita. Uno de sus hijos cuenta que cuando se despertaba en la noche, veía a su padre orar cerca al horno. Mi Señor y mi Dios, aleja de mí todo lo que me aleja de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Mi Señor y mi Dios, desapégame de mí mismo para poder darme todo a ti. Este llamado le daba vueltas sin cesar, como un molino que no deja de moler, moler y moler, de manera incesante. Para Dorothea era crucial entender a su marido. Ella oró y se solidarizó con su lucha interna. Ella vio cómo su marido sufría y entendió que él debía seguir un camino que no era tan evidente de seguir y asumir. Finalmente, fue Dios quien creó el arduo camino hacia el consentimiento, tanto en el corazón de Dorothea como en el corazón de los hijos mayores, para que pudieran liberar a su padre. El hermano Nicolás había organizado con esos hijos todo lo concerniente al futuro de la granja familiar. No se debía para nada afirmar que había huido de casa. Él no huyó de su casa. Amaba a su familia, a su esposa, pero reconocieron juntos la voluntad de Dios y sintieron que era una vocación particular. El sí que se dieron en el día de su boda no significaba un no hoy, pero este sí debía ser renovado a través del llamado de Nicolás por un lado y el de Dorothea y su familia por el otro. Fue ella quien tejió y cosió el hábito. Luego lo puso sobre su cama con el fin de mostrarle su consentimiento a esta vocación común. Es también a través de visiones que la obra de Dios lo conduce paso a paso a soltar todo y a cambiar de vida. El hermano Nicolás deja su familia y se convierte en ermitaño.
La idea inicial era convertirse en un eremita. Se puso entonces en camino hacia Alsacia para encontrar a otros ermitaños y también para escapar del escándalo de haber abandonado a una esposa con sus 10 hijos. Necesitaba asimilar esto. Y luego, frente a la ciudad de Basilea, un velo rojo cayó ante sus ojos. Tuvo miedo y confió en un campesino que le dijo diera media vuelta, porque en Alsacia los suizos no eran realmente apreciados, dado que hace poco habían masacrado todo. Y además su familia lo necesita. Para Nicolás fue una renuncia enorme, una muerte a su propia voluntad, cuando Dios lo detiene en su camino hacia el extranjero y lo trae de vuelta a casa. Se ocultó entonces en las praderas alpinas del Valle del Mensch. Y es allí que un cazador lo descubre antes de la llegada del invierno. Finalmente se encuentra ante este llamado de Dios. Instálate en las gargantas del Ranft, a 2 pasos de tu casa, donde vive tu familia, y asume esta elección ante los ojos del mundo. Creo que cuestionó esta llamada y de nuevo luchó fuertemente para dar este paso y entregarse totalmente a Dios y a los hombres. Dios confirmó esta llamada a través de esos rayos de luz provenientes del cielo. Quiero que tu celda esté en el fondo de las gargantas del Ranft. Él estaba realmente abierto a Dios, abierto al mundo, como lo atestiguan las ventanas de su celda. Una gira hacia afuera y la otra hacia adentro. Un hombre de Dios. Una cosa que acompañó su vida fueron sus visiones. Fue un hombre de visión. Tenía una imagen de la que decía, este es mi libro, en el que yo leo. El centro es Dios. Todo viene de Él. El mundo entero, representado por el círculo exterior, toda la creación es la obra de Dios. Y nosotros, actores de este mundo, debemos cuidarnos de no perder nunca ese centro, buscar incansablemente. Es por eso que esos rayos regresan hacia el centro. Es ahí que nos reencontramos personalmente, con los otros. Es ahí donde encontramos a Dios, la paz. Él decía, la paz está en Dios. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fue ese siglo el que vio en 1417 el cisma del papado y luego el decreto de reforma de Constanza, pero que la Iglesia jamás logró aplicar.
Nicolás tenía una visión muy clara de la manera en que la reforma debería hacerse. Eso significa Cristo en nosotros. Si estamos llenos de Dios, la reforma brotará de nosotros. No se iniciará en la iglesia, es en nosotros donde debe comenzar. Nicolás fue un vanguardista, como esos hombres en quienes la reforma se inició por el corazón. Él puso toda su vida a la disposición de Dios y él dijo: Dios, haz de mí todo lo que tú quieras, estoy dispuesto. Dios llenó esta vida de su presencia a tal punto que Nicolás no comió ni bebió más durante 20 años. Hablamos de un ayuno milagroso. No era un ayuno porque Nicolás estaba colmado con una sobreabundancia de la presencia de Dios mismo. Él se alimentó de este amor de Dios. Era un hombre lleno de vida, cálido, y era un hombre de una bondad humana que sedujo a todo el mundo. Estaba muy bien informado porque la gente le confiaba muchas cosas. Él llevaba eso a la oración y era desde esta profundidad que promulgaba sus consejos. Artesano de paz. El rey de Francia había contratado y pagado generosamente a los suizos con el fin que lucharan contra Carlos el Temerario, duque de Borgoña, pues éste se había atravesado en su camino. La guerra tuvo lugar y el duque fue derrotado en Janson, Morat y Nancy. Trajeron un botín enorme. Esa gente de Borgoña tenían muchas riquezas que habría que distribuir. Y fue entonces que las disputas se desencadenaron. Además, los cantones independientes de Friburgo y Solothurn contribuyeron a la victoria. A partir de este hecho, solicitaron la adhesión a la Confederación Suiza. Los cantones de la campiña que estuvieron en el inicio de la Confederación no deseaban que los cantones citadinos se convirtieran en mayoritarios y la pelea se reanudó con fuerza. El cura de Stans se precipitó durante la noche a donde Nicolás, mientras que todos se preparaban para una guerra civil. Regresó al día siguiente, reunió por última vez a los protagonistas. Hoy sabemos que en una hora una solución pacífica fue encontrada. Las campanas comenzaron a sonar para celebrar la paz. Nicolás estaba en medio de ellos espiritualmente. Su autoridad irradió de tal manera que logró hacer sentar alrededor de una mesa a estos partidos ofensivos y agresivos, y logró así unificarlos. Así pues, las campanas de la paz pudieron sonar. Siempre me ha fascinado ver que siendo ermitaño, habiendo abandonado sus funciones oficiales, tuvo una mayor influencia que antes. Un santo para hoy. Es un lugar de silencio. Logramos perfectamente desconectarnos de lo cotidiano. Percibimos una atmósfera totalmente apacible. Es nuestro santo nacional. Es una relación de corazón a corazón que no ha dejado de crecer con el tiempo.
Encuentro lo cotidiano tan agitado. Tenemos tanto que hacer, el trabajo, los niños. Uno no se escucha más a sí mismo. Busco simplemente el silencio, la proximidad con la naturaleza y también escuchar la voz de Dios y encontrarme a mí misma. Personas de todos los horizontes pasan por aquí, jóvenes y viejos que son tocados y que dicen, cuánta paz en este lugar, qué fuerza, hay que experimentarlo verdaderamente, y regresan renovadas. Tanto más Dios encuentra lugar en nuestras vidas, más nuestra influencia hacia el exterior será grande. Estos son los místicos que tuvieron la mayor influencia: Teresa de Ávila y muchos otros. Carlos de Foucault, Madre Teresa. Ellos vivieron de una forma que cambia el mundo. Mientras más estoy ligado a Dios, con mi corazón y mi espíritu, más mi influencia y mi autoridad son importantes en el corazón de la sociedad. Pasé un fin de semana con el hermano Nicolás en Fleury-Ranft, el 12 de enero de 2008. Descendí temprano en la mañana, había nieve. Oré por nuestro país, por un regreso a nuestras raíces cristianas, y ahí tuve esta emoción, ese sentimiento de tener que ocuparme de esta iglesia que estaba cerrada. En ese momento, este artículo estaba en el periódico. Era cuestión de transformar la iglesia en mezquita. Eso me interpeló. Soy parte de un equipo. Juntos oramos por los políticos para que asumieran sus responsabilidades en un espíritu cristiano. Para esto, nos dirigimos siempre al hermano Nicolás y oramos por nuestro país y por Europa. Tuvimos siempre la impresión que debíamos comenzar de manera simple y pequeña. Paralelamente al trabajo de apertura de la iglesia, tomé la decisión de estar dispuesto a orar durante horas solo. Y noté que algunas personas llegan. No hicimos grandes publicaciones, sin embargo la gente viene. Los jóvenes también. Un hindú estuvo aquí recientemente y me dijo que la iglesia es bella, que es radiante. Me puse inmediatamente en contacto con el obispo de la época, confiándole que me gustaría abrir aquí una casa y una escuela de oración cristiana. Y enseguida me apoyó. Doy gracias por la reapertura de la iglesia que permite de nuevo a los hombres reunirse para orar juntos. Si estamos llenos de Dios y si le pertenecemos totalmente, no pertenecemos en primer lugar a una confesión o a una iglesia, aunque estas familias sean importantes. Más pertenecemos a Dios, más nos acercamos como familia humana y como iglesia para formar este cuerpo único que es Cristo. En nuestra sociedad sin Padre hay una sed tal, un deseo tal de encontrar a ese Dios que es diferente del Dios que hemos experimentado a menudo en el mundo a través de las Escrituras y a veces a través de falsas interpretaciones en la Iglesia. Nicolás nos reveló un Dios cercano que nos abraza. Durante estos 20 años de ermitaño, él meditó la rueda, el libro que representa también al Espíritu Santo, y este misterio del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El secreto de esta Trinidad es que cada una de estas personas divinas se da por entero a los otros. La Iglesia debe existir, pero primero está Dios, primero está su reino. Yo pertenezco ante todo a Dios, quien me rescató con la sangre de su Hijo y que me bautizó y sumergió en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, solamente entonces pertenezco a la Iglesia. Dorotea permaneció fiel a su marido hasta el fin. Ella estuvo presente cuando falleció. Ella lo acompañó en su celda durante la última semana de su vida. Podemos orar este mes porque todos y cada uno seamos fieles al llamado de Dios y que lleguemos a ser artesanos de paz, mucho más allá de lo que osemos imaginar. El hermano Nicolás muere sobre el piso de su celda el 21 de marzo de 1487. Fue beatificado en 1669. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. La palabra de este mes se encuentra en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Revestidos pues, como elegidos de Dios, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo.